Aloha querida tribu, bienvenidos a mi canal El Bosque de Lua. Yo soy Lua y hoy vamos a hablar de Liza o el solsticio de verano. Como sabéis, el solsticio de verano es en junio en el hemisferio norte y en diciembre en el hemisferio sur. Como estoy en el hemisferio norte, pues estoy haciendo este vídeo en junio. Y quiero hablaros de las diferentes versiones de Liza que he vivido a lo largo del tiempo o que vivo a día de hoy. Porque como sabéis, estudio la tercera espiral de la formación como sacerdotisa de Avalon en el templo de Glastonbury. Pero también soy bardo en la orden de los druidas o Obod, orden de los bardos, obeits y druidas, aquí en el Reino Unido. Así que soy consciente de todas las costumbres distintas que como que chocan en este momento del año, sobre todo perteneciendo a estas dos tradiciones o realmente al estar formándome en estas dos distintas tradiciones, ¿no? Ambas dentro de un contexto celta, pero en algunas cosas no coincidentes. Como en otras ocasiones os he explicado, en el templo de la diosa de Glastonbury se celebra Liza como la estación del agua, cosa que para muchos paganos y especialmente wiccanos, por alguna razón wiccanos en particular, les resulta muy extraño, dado que para la mayoría de los paganos el solsticio de verano está relacionado con el sol y con el fuego. Y se coloca en la rueda el sol al sur. Se coloca en el norte la tierra, en el este el aire, en el sur el fuego y en el oeste el agua. Y en el templo de la diosa de Glastonbury, en esa tradición, se coloca en el norte el aire, en el este el fuego, en el sur el agua y en el oeste la tierra. Así que cuando la rueda gira y llegamos al solsticio de verano, en la rueda del templo de Glastonbury se celebra el agua y el color que utilizamos es el azul. Creo que lo estáis viendo como un poquito tirando a lila, pero es azul, así que yo voy de azul hoy. También cuando decoro mi altar me gusta ponerle esta tela, que nada, la compré en una mercería. Como siempre ya sabéis que me gustan las cosas sencillas y baratas, así que esta tela tan bonita la compré en una mercería y es la que utilizo para mi altar del agua. Me gusta que sea la temporada del agua, pero también coincido en que es la temporada del sol. Así que voy a hablar de las dos cosas. Casi todos los paganos conocemos esta época del año como Liza, pero Liza en realidad viene de una palabra anglosajona que significa como la parte más agradable del año. Según dice Danu Forest, que es una autora a la que conozco y que es además también druida y vive aquí en Glastonbury, o al menos trabaja aquí en Glastonbury, según ella dice, la palabra Liza viene del antiguo anglosajón Lithi, que significa algo como la parte más agradable del año. En realidad esta es una convención que hemos adoptado todos los paganos, o casi todos los paganos que conozco, en llamarlo Liza, pero en realidad viene de esta palabra anglosajona únicamente, así que, por ejemplo, no creo que los romanos nunca lo llamasen Liza, así que si sigues otro tipo de rueda que no es anglosajona o celta, esta palabra no va a pegar, pero la mayoría de los paganos utilizan esta palabra para el solsticio de verano y es la que voy a utilizar, porque la utilizo normalmente. Sin embargo, en la tradición de la Obod, la orden de los druidas a la que pertenezco, la palabra que se utiliza es Alban Effin. Y Alban Effin significa la luz del verano, lo cual también es un nombre súper bonito, me encanta. Y en ese caso, en ese sentido, si estás celebrando la luz del sol, puede que los colores que quieras utilizar sean el dorado o el amarillo. Y para mí, como siempre os digo, todo está bien. No me parece que haya una manera correcta y otra incorrecta, es simplemente que distintas tradiciones tienen costumbres diferentes y ya está. Así que si decidís utilizar el azul o el dorado, da lo mismo, pero estos son como los colores del verano, ¿verdad? Porque el dorado podría ser la arena de la playa y el azul el agua del mar, o el azul del cielo, el dorado del sol. Y creo que ambos elementos tienen sentido porque en esta época del año hace mucha falta el agua, sobre todo en el sur, en el sur de Europa. Y brilla mucho el sol y las cosechas tienen como el peligro de secarse. Así que se pide agua, hay muchas tradiciones en las que se honra
el agua, durante esta época sobre todo después del solsticio, justo después, tirando hacia julio y también un poco en agosto, se honran las vírgenes del mar y se pide buena pesca y todo eso. Así que en realidad el agua está muy relacionada con el verano, pero también el sol. Así que en realidad yo utilizaría los dos elementos y así también auno tradiciones, ¿verdad? Pero también la razón de ser de que en la rueda del templo de Glastonbury el agua sea el elemento de esta época del año es porque en junio ocurre la época de lluvias, son las lluvias primaverales y por eso se puso aquí este elemento. Por ejemplo, ahora mismo... De hecho, está lloviendo ahora mismo. No sé si se ve o si lo escucháis, pero sí. Creo que ahí lo veis como llueve. Las lluvias primaverales. De hecho, ayer granizó y todo, y llovió súper fuerte. Estamos teniendo un día en el que llueve, hace sol, así que es la época de esos como chubascos primaverales. Y por eso tiene sentido, pero reconozco que no para todo el mundo tiene sentido. De todas maneras, voy a hablar de dioses y diosas del verano, pero también sobre todo del agua. Pero eso, incluyendo no solamente esta tradición de Glastonbury, sino también la tradición druídica y la tradición celta en general. La diosa que tenemos en la rueda en la época de Liza en el templo de la diosa de Glastonbury es Domnu, que algunos me habéis pedido que hable de ella y es una diosa del mar. Algunos creen que la diosa Domnu es otra cara de Don o Danu o Dana, que es diosa del agua. En la rueda del templo de Glastonbury también se pone a Danu en el norte como diosa ancestral, diosa madre. No la veo como una diosa del aire, así que a veces no me cuadra que esté ahí, pero eso es mi opinión personal. Pero sí la veo como si es la ancestra de todos los dioses, tiene sentido que sea venerada como esa diosa más sabia, más antigua y por tanto esté en el invierno cuando estamos hablando de la diosa anciana, ¿no? Para aquellos que estáis ahora aproximándoos al solsticio de invierno. Hice un vídeo acerca de las diosas del invierno que os dejaré por ahí a los que seáis del hemisferio sur y ahí hablo de Danu como madre ancestral, pero Danu es también una diosa de los ríos. Yo no sé personalmente si estaría totalmente separada de Danu, pero por lo que he podido leer, Domnu es como una extensión u otra cara de Danu. Domnu es otra cara de Danu. Y de hecho, a mucha gente eso, no sé si porque los nombres son parecidos o porque realmente es la misma diosa y juega con nosotros. Muchas veces cuando la gente llama a la rueda como que llama a Danu en el sur cuando tienen que llamar a Domnu. Así que bueno, ahí lo dejo. Es una diosa de las aguas y en este templo se la ha identificado con el mar. Pero tengamos en cuenta que también esta tradición es una tradición de lago. Diciéndolo de alguna manera, porque Glastonbury es la antigua isla de Avalon y lo que rodeaba la isla era un lago. También es verdad que antes de ser lago era agua marina y luego el agua marina se fue retirando hasta que se convirtió en un lago y después de ser lago realmente los monjes cristianos que vivían aquí en la isla fueron haciendo diques y apartando el agua hasta que ya no quedó lago, solamente hay unas marismas y el agua siempre intenta recuperar su lugar, ¿verdad? Pero sobre todo se conoce a Avalon por el lago. Y en esta época del año, bueno, en todas, pero si hablamos de esta época del año como la época de las aguas, podemos trabajar muy bien con las damas del lago. Veo Avalon como un lugar azul, plateado, por eso siempre esta época del año es muy especial para mí porque es el agua y me conecta con esas energías primordiales del lago. Por alguna razón el solsticio de verano tiene una magia muy feérica y Avalon es súper feérico, es ese otro mundo feérico. También hay algunos que me habéis pedido que hable de los seres feéricos o del mundo feérico. No creo que todavía pueda hacer un vídeo entero al respecto, pero sí que puedo incluirlo en este vídeo porque no sé si habréis visto representada alguna vez la obra de El sueño de una noche de verano de Shakespeare, pero ese halo de
fantasía y de hadas y de que todo puede pasar es exactamente la sensación que yo tengo en el solsticio de verano y sobre todo aquí en Glastonbury. Da la casualidad de que vi esa obra representada en la abadía de Glastonbury hace 2 años, me parece, y fue genial. A lo mejor os dejo un pequeño clip por aquí y así os hacéis una idea como de ese sentimiento, esa magia de hadas. I am that merry wanderer of the night. I jest with Oberon and make him smile when I, a fat and bean-fed horse, beguile, neighing in the likeness of a filly foal. And sometimes leg I in the gossip's bowl. Siempre podéis honrar a las hadas en esta época del año, dejarles libaciones de cosas dulces en el jardín si tenéis, o en vuestra terraza, o en vuestra ventana, o en vuestro altar, o ir al campo y dejarles alguna ofrenda, porque los seres elementales en esta época del año están a full. Están a todo lo que da, desde mi punto de vista, claro, ayudando a las plantas a crecer. Los devas de las plantas están trabajando con toda la energía a tope para que esas plantas crezcan, y es increíble cómo crece todo de un día para otro muchísimo y cambia tanto en tan poco tiempo la naturaleza, ¿verdad? Por otro lado, para ello también se necesita de la energía del sol. Por supuesto, esta energía, este crecimiento tan grande se debe al calor y a la luz del sol. Y es por eso que quería hablar de dioses también y de diosas solares o del fuego conectados también con esta época del año, aunque no sean los que vemos en la rueda de Glastonbury. Ya sabéis que el solsticio no solamente dura un día, así que también por eso vemos que algunas celebraciones se extienden más días, celebraciones ya no paganas, sino que se han incluido en otras culturas o en otras religiones, como por ejemplo son las hogueras de San Juan, en las que la magia del solsticio se celebra el día 23 por la noche, ¿no? Del 23 al 24, que es lo mismo que ocurre en el solsticio de invierno con la Nochebuena. En el caso del hemisferio norte es en invierno, claro, y se celebra el 24 de madrugada también, por ese efecto de que el solsticio para las energías se quedan quietas en una vibración en ese punto, y después a partir del día 24-25 se vuelven a mover. Y sinceramente creo que esta es la razón por la que también ocurre, es curioso que ocurra en el solsticio de verano con San Juan, al igual que en el solsticio de invierno con la Nochebuena, ¿no? Por lo menos en el hemisferio norte, como digo. Así que, como os decía, es una noche muy mágica, muy de hadas, muy feérica, cosa que se ve en Sueño de una noche de verano, como las hadas llegan y todo puede pasar y los seres humanos pueden ser como atraídos por las hadas y llevados a su mundo para no volver más, o a lo mejor para volver como iluminados y con más sabiduría, ¿verdad? Cambiados. Y una de esas hadas, reinas de las hadas, es Oña, o escrito Aine, que es una diosa feérica, una reina de las hadas, cuya hermana es Grania, escrito Graine, que es la diosa del sol. Así que estas son dos diosas que podéis probar a invocar en esta época del año. No puedo daros toda la información sobre ellas porque el vídeo sería larguísimo, y además he trabajado sobre todo con Grania un poco más, pero aún estoy conociéndola, entonces no quiero hablar de cosas que no sé, por supuesto. Simplemente os dejo los datos ahí para que vosotros también podáis investigar, y si lo hacéis, dejádmelo en los comentarios y decidme lo que habéis encontrado, si queréis, o cómo os ha ido, o si las habéis invocado. Pero Grania me parece una diosa súper brillante, súper luminosa, obviamente es la diosa del sol. Y por lo que he leído, Oña es su hermana. Es un poco parecida a Rhiannon, al parecer, porque también se puede convertir en yegua y tiene como ojos de fuego y esas historias. Así que no he trabajado con ella, pero me gustaría a lo mejor hacerlo este año en este solsticio. Con quien sí he trabajado es con Grania.
sobre todo a partir del equinoccio de primavera. Normalmente es cuando empiezo a trabajar con ella, porque es como la vuelta del sol, y me gusta, si estoy trabajando con esta rueda del templo de Glastonbury que coloca el fuego al este, pues trabajar con las diosas o dioses solares en el este por el momento. También me encantaría hablaros del Lugh, pero obviamente todavía no es su festival es en Lughnasadh o Lammas. Pero Lugh es ese dios luminoso que en realidad lo podéis llamar en cualquier época del año, siempre lo digo. Todos los dioses y diosas los podéis llamar en cualquier época del año. Simplemente sus energías van a ser más fuertes o más evidentes en unas épocas que en otras. Pero muchos dioses tienen distintos aspectos, y si tienen aspectos oscuros, en invierno puede que también sean muy poderosos. O si tienen aspectos más claros, más luminosos, en verano los dioses o diosas oscuros también van a tener esa faceta, ¿no? Como por ejemplo Cerridwen es una diosa que en primavera la he sentido muchísimo, como la druidesa de los bosques que va a recoger flores para sus pociones, y como una diosa más joven, más madre en lugar de anciana. Así que no dejéis de experimentar o de cuestionaros cosas simplemente porque en un libro diga que una diosa es de una época del año o que es solamente oscura, porque realmente yo creo que casi todas las energías tienen su parte brillante o luminosa y su parte o cara oscura, porque así somos también nosotros, no somos como pura luz o pura oscuridad, todo el mundo tiene muchas caras del prisma, ¿no? Y creo que las energías que están en el universo también pueden tener distintas caras, aunque algunas sí que sean específicamente una cosa o específicamente a lo mejor la otra, pero hay que experimentarlo, hay que probarlo, ¿no? Y en el caso de Lugh no sería llamarlo muy lejos de su festividad principal, que sería Lughnasadh, pero bueno, habría gente que a lo mejor no querría llamarlo en esta época, y yo digo, ¿por qué no? Lugh es un dios súper luminoso, yo lo tengo una foto, una ilustración suya en mi mesa en la que trabajo, porque me trae esa energía masculina como pletórica, llena de magia y llena de luminosidad. Lugh significa el luminoso, y creo que representa esa masculinidad fuerte que te sostiene, pero a la vez amable. No llega a ser el sol, sería como el brillo del sol, el brillo de la luz. Si tenéis otro panteón más romano, por ejemplo, o más griego, podéis utilizar a Apolo, dios del sol, el cual también he podido experimentar. Y Apolo tiene una energía como tan sensual que es muy bonita, es como la de un joven seguro de sí mismo, radiante, lleno de fuerza, y que tiene un fulgor que te hace como enamorarte de él. Así que también podéis trabajar con él, esa es mi visión. Pero yo os voy dejando ideas para que luego vosotros podáis hacer lo que queráis. Y por supuesto, otra de las diosas con las que podéis trabajar es Afrodita. Esta es la estatuilla que yo tengo representándola a ella. Y ya sabéis que está muy relacionada con el mar, la espuma del mar, esa imagen que todos conocemos de ella saliendo del mar, una concha marina tan preciosa. Ella es la energía del amor y de la sensualidad por excelencia, así que si queréis trabajar esos aspectos en esta época del año, ella es casi como esa diosa sirena sensual que nos llama con sus cantos. ¿Quién se puede resistir a ella? Cosas que se hacen durante el solsticio de verano. Pues creo que algo con lo que casi todo el mundo está de acuerdo, o mucha gente está de acuerdo, es con la adivinación. Es una época para la magia y para la adivinación en concreto. Se cree que son noches en las que se puede conseguir adivinar el futuro. Mucha gente dice que en San Juan, de alguna manera, había algún ritual con el que podías como averiguar el nombre de tu futuro marido o esposa. No me acuerdo bien de eso, pero recuerdo haberlo escuchado,
que puedes hacer rituales de este tipo como para averiguar y ver el futuro, ¿no? Son noches muy propicias para la adivinación y uno de los elementos de la adivinación por excelencia es el agua. Volviendo a ese elemento de la rueda del templo de Glastonbury, con la que yo he estado trabajando, el agua es algo que se ha utilizado muchísimo para la adivinación, por ejemplo en Cuenco, y entonces la sacerdotisa normalmente eran las mujeres las que hacían este trabajo, y lo digo después de bastante investigación. Las sacerdotisas con un cuenco se miraba dentro y se tenían visiones. También se puede hacer con un espejo, que puede ser normal o negro, de obsidiana normalmente. Superficies brillantes, ¿no? Se podía utilizar el agua del lago, el lago mismo. Por eso Avalon yo lo veo tan relacionado con la adivinación, y el agua es ese elemento que además conserva la memoria, y los animales del agua se consideran aquellos que conservan la memoria del mundo, y como que el agua conserva la memoria del mundo, también es donde surgió la vida, así que es ese elemento primordial que como que contiene toda la información del mundo y es de donde vinimos. Si no sabéis hacer adivinación con agua, por supuesto podéis usar las cartas del tarot, y sería algo a lo mejor divertido de hacer en esa noche, ¿no? Si os pudierais reunir con amigos o vosotros solos pudierais haceros vuestra pequeña noche de liza o del solsticio de verano, esa podría ser una de las actividades que podríais hacer, una sesión de tarot o de adivinación. Así que podéis trabajar con el agua de esa manera. También podéis trabajar con ella para limpiaros, hacer baños rituales para limpiar vuestra aura o las cosas que vayáis cargando, baños de sales. Solamente con ir al mar y bañaros en ese agua marina, vuestra aura y todo vuestro cuerpo se va a limpiar, se va a relajar, se va a purificar. Podéis dar a otros bendiciones de agua o bendeciros a vosotros mismos. Para esto no necesitáis a un sacerdote o sacerdotisa. El agua es muy fácil de bendecir, podéis decir cualquier palabra, cualquier oración que os venga a la cabeza, no que sepáis, sino que en ese momento os venga para bendecirla. Por ejemplo, bendigo este agua en el nombre del dios y de la diosa, y realmente visualizar que esas bendiciones llegan al agua y que se purifica, y después con ese agua bendeciros a vosotros mismos o a vuestra familia, a quien tengáis cerca, a vuestros animales familiares que tengáis. Y también es una época de compartir, de festejar y por supuesto de saltar las hogueras. Si tenéis oportunidad de saltar la hoguera en la playa, como por ejemplo en Alicante sucede, hacedlo si tenéis la oportunidad. Es algo súper mágico, y pedid vuestros deseos. También es una noche de deseos. Sé que a mucha gente le encanta esto y a mí personalmente me encanta. Quemar tus deseos en la hoguera de San Juan. Donde yo vivía de pequeña, en Murcia, la hoguera no se saltaba porque era una hoguera enorme y los niños lo que hacían era quemar sus libros del colegio y sus cuadernos cuando ya habían terminado, con lo que cuestan los libros del colegio. Yo no tengo hermanos, así que los podría haber quemado, pero bueno. Lo que quiero decir con esto es que intuitivamente los niños sabían que podían quemar aquellas cosas del final de esta primera mitad del año que ya han acabado y que ya se quieren liberar de ello y ya no les va a servir. Después van a venir las vacaciones de verano, que es como una renovación, y empezaremos el segundo ciclo, el ciclo oscuro del año en septiembre en el hemisferio norte, ¿no? Y sencillamente los niños sabían eso. Es una cosa que a día de hoy pienso que era fantástico. Ellos sabían que era un fuego purificador sin saberlo, ¿no? Y que ellos sentían la necesidad de hacer eso y lo hacían. Entonces, ¿por qué no? Quemar esas cosas siempre que sepáis que no va a contaminar, sabéis que es papel o algo orgánico que podéis quemar, por supuesto, por favor. Y siempre de manera controlada y sabiendo que es un fuego que se puede hacer. Por favor, no hacer fuegos en el campo, por favor. Y si no vivís en un sitio donde se hagan hogueras, por supuesto siempre podéis quemar vuestros deseos o aquello que queréis
qué mar que queréis sacar de vuestra vida y que ha terminado con una vela en vuestra casa. Obviamente la intención con la que lo hagáis va a ser distinta, entonces tendréis que decir envío estas cosas fuera de mi vida y lo quemáis, y lo que sean vuestros deseos los ofreceréis a la diosa o el dios del fuego, por ejemplo, diciendo que estos son vuestros deseos que queréis ver cumplidos y es vuestra ofrenda hacia ese fuego purificador y también creador. Son las dos cosas. Así que pues hacer una cosa u otra o hacer las dos. Una costumbre que a mí me gusta mucho, que he dicho en más de una ocasión, es escribir vuestros deseos en hojas de laurel secas y quemar las hojas de laurel. Es una tradición, según he podido leer, siempre romana, y me gusta mucho porque además luego huele bien y es mejor que quemar papel, que a lo mejor no sabéis qué lleva, y son muy fáciles de encontrar. Si no tenéis un laurel en casa, en el supermercado se pueden comprar hojas de laurel, así que esa es otra idea que podéis hacer. Y esto es todo lo que os quería contar esta vez acerca del solsticio de verano o Liza. Espero que os sirva mucho y que os haya gustado. Si es así, dadme un like muy grande, que sabéis que me ayuda mucho. Compartid el vídeo, suscribíos para más como este, y sabéis que me podéis seguir en las redes sociales para más contenido, más ideas, más fotos sobre Avalon, más información sobre dioses, diosas y todo lo que hago en Instagram, en mi cuenta The Forest of Goddess, y en Facebook El Bosque de la Diosa, pero sobre todo en Instagram es lo que más utilizo y me encantará veros por ahí. Así que disfrutad mucho este solsticio de verano si lo celebráis. Me encantará saber cómo lo celebráis, o si hacéis algo de lo que os he dicho, si ya habéis conectado con alguna de las deidades que he nombrado. Dejádmelo en los comentarios. Me encanta recibir vuestros comentarios y contestar, conocer esta preciosa comunidad, esta tribu que estamos creando, y ver cómo estamos creciendo todos juntos, así que os lo agradezco muchísimo y nada, os mando un besazo. ¡Chao!